Bienvenidos a bordo de Sensus Vitae, la nave especial que os acompaña en un camino que tiene como objetivos las emociones, la salud y la consciencia. Gracias por estar y ser, por prestarme un poco de vuestra atención. Siguiendo con el último vídeo, que hablábamos de las supuestas y malinterpretadas enfermedades infecciosas, donde ya expliqué que no es posible en la biología el contagio, no se contagian los microorganismos. Sí, esta era un poco la conclusión a la que yo quería llegar. Hoy voy a hablar de otro conflicto emocional que también está asociado a enfermedades y que es uno de los primeros que se estudia cuando haces cursos vinculados a la nueva medicina germánica, al Dr. Hammer. Y este es un conflicto que llamamos conflicto de diagnóstico. ¿En qué consiste un conflicto de diagnóstico? Pues bien, está claro que cuando yo me encuentro mal voy al médico. Si yo voy al médico es para que me diga qué me está pasando, ¿no? Cuál es la enfermedad que tengo, ¿no? Para que me haga de alguna manera un diagnóstico. El médico tiene mucho instrumental, tiene mucha tecnología de apoyo, puede hacer análisis, radiografías, escáneres, tomografías, etc. Y finalmente, pues acaba informando al consultante, al paciente, qué es lo que tiene. Y este momento es crucial, el momento en que el médico me comunica la enfermedad que estoy padeciendo, ¿sí? Es vivido como un impacto emocional, como un conflicto emocional. ¿Y por qué? Pues porque este diagnóstico lleva implícita una posible resolución que me llevará a la muerte. Claro, el médico me dice, usted tiene cáncer. Ya la palabra, ya el diagnóstico, es todo un conflicto emocional. Y más teniendo en cuenta mis creencias sobre el cáncer. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar en mi biología? Pues que se va a activar en mi biología un programa biológico que responda a este miedo a morir. Lo explicamos en detalle. Y la mejor manera para entender lo que es el conflicto de diagnóstico es usar lo que estamos viviendo a día de hoy, ¿no? Toda esta supuesta pandemia globalizada. Ya dijimos que la gripe, cuando hay gripe, buscamos siempre qué ha pasado atrás en el tiempo. Entonces, si recordamos un poco cómo son las fases de la enfermedad de la gripe, estaba la fase de simpaticotonía o de estrés, la fase de amenaza en el territorio, donde había un miedo subyacente. En esta fase, cuando se biologiza el impacto emocional, se da la ulceración de las vías respiratorias, desde la nariz hasta los bronquios. ¿Sí? Cuando pasa la amenaza en el territorio, pues por ejemplo porque me confino en casa y me siento seguro, o porque dicen que ya no hay peligro de contagio, ¿sí? Entonces entro en fase de reparación. En la fase de reparación, la primera parte, que es la exudativa, aquí es donde se genera la mucosidad. ¿Sí? Y una vez se han reparado los tejidos, una vez yo ya vuelvo a tener mis vías respiratorias en estado normal, y esto es un proceso de reparación microcelular que hacen los microorganismos que se habían generado en la fase de incubación, ¿sí? En la fase de conflicto activo, entonces viene la crisis epileptoide, que es como la prueba de algodón, donde se verifica que la solución que he dado a este conflicto es correcta, es buena y que estoy preparado para seguir viviendo normalmente. Entonces paso a la fase cicatricial, que es cuando se elimina toda esta mucosidad, con lo cual ya vuelvo a la normotonía o a la normalidad de mi día a día, de mi vida cotidiana. Pero al tanto, porque ahora viene el conflicto de diagnóstico. Yo estoy confinado en casa o en el trabajo, da igual. Y un día me levanto con sintomatología. ¿Sí? Porque tengo mucosidades en mis vías respiratorias. Cuando yo estoy en esta fase, que es de reparación, acudo al médico. Entonces, el médico me hará un diagnóstico para ver qué es toda esta mucosidad, qué se debe.
Y claro, ¿qué diagnósticos se están haciendo ahora en los hospitales cuando hay problemas respiratorios? Pues evidentemente se hace la prueba del COVID-19. Y yo voy a ver si esta mucosidad es debida a unos microorganismos que llamamos COVID-19. ¿Qué pasa cuando el test da positivo? Pues ahí, cuando el médico me confirma que soy positivo, allí es cuando puede darse el conflicto de diagnóstico. Porque si el médico con bata blanca me dice que estoy infectado, es para mí una sentencia de muerte. Entonces, al conflicto de amenaza al territorio se le suma un nuevo conflicto, que es el conflicto de miedo a la muerte. A la muerte, sí señor, a la muerte. Tengo miedo y tengo más miedo. El miedo que produce la amenaza en el territorio afecta, como ya expliqué, más a los bronquios, a la nariz, ¿sí? A todo lo que, lo que son las vías respiratorias. Pero el miedo a la muerte, cuando se biologiza, y por lo tanto pasamos de aquí otra vez aquí, porque hay un nuevo conflicto, pasamos otra vez al estrés. Entonces, ¿cómo se biologiza el miedo a la muerte? En los alveolos. ¿Y qué pasa cuando se biologiza el estrés, el conflicto de miedo a la muerte en los alveolos? Pues que voy a desarrollar en fase exudativa de reparación neumonía. Claro, me hacen el diagnóstico, me dan la mala noticia, eres positivo, tengo el choque emocional, el impacto emocional, pasan unas horas, pasan unos días, no me muero, por lo tanto no se está dando esta situación, y cuando voy a reparar alveolos, ¿sí? Neumonía. Porque está claro que aquí, mientras ha durado este periodo de miedo a la muerte, mi biología ha activado procesos biológicos en los alveolos. Y ahora cuando lo repara, esto es la neumonía. Entonces, claro, ¿de qué está muriendo la gente? ¿Qué está muriendo? Pues de miedo. La gente está muriendo de miedo. ¿Sí? El miedo es lo que está matando a esta gente. ¿De qué tiene que tomar conciencia la gente cuando le dicen positivo de COVID-19? De que no se va a morir. De que está en un proceso gripal natural. Ya está. Pero aquí no hay muerte. Ahora, si me ponen en un hospital, me aíslan, me intuban, me ponen el respirador, porque claro, ya tenía las vías con mucosidad. Y ahora encima los alveolos también, en fase de reparación, que no funcionan normalmente, porque se están reparando. Entonces yo ahí ya no respiro. ¡Pum! Respirador. Resulta que todos los médicos van con mascarillas, tapados. ¡Buah! Estoy en una sala que nadie puede entrar. No me vienen a visitar mis seres queridos. ¿Cómo puede esta persona remontar esta situación? Si lo están llevando al callejón de la muerte, no le están dando ninguna opción. Y nadie le está explicando todo este proceso biológico. O sea, esta persona no puede tomar conciencia de nada, porque no entiende nada. Y se cree los médicos, y los médicos son los que más miedo tienen. Por eso son los que más están enfermando, no porque estén más en contacto con las personas con gripe, están más en contacto con el miedo que llevan las personas que acuden al centro médico. Y los médicos son seres humanos, tienen emociones también. Entonces, tomemos conciencia de este hecho. Esto es una realidad que está más que demostrada.
Entonces hoy sí tengo el observador. Entonces, observador, no te dejes absorber por el miedo. ¿Sí? Entiendes cómo funciona tu biología, entiendes que la enfermedad es un proceso emocional. ¿Sí? Si tú entiendes todas estas cuestiones, entonces esto es la mayor inmunidad que puedes tener contra la situación actual. ¿Sí? Que la toma de conciencia os acompañe. Todo es posible gracias a vosotros.